Bienvenidos a Djangonautas, no dejen que Djangonautas escriban JavaScript. En esta charla vamos a ver que JavaScript se ha vuelto indispensable para desarrollar webs modernas, pero a la vez innecesariamente complicado. Entonces mostraré algunas herramientas para escribir un poco menos de JavaScript y quizás un poco más de Python, que es lo que nos gusta. A Einstein una vez le preguntaron con qué armas pensaba que se pelearía la Tercera Guerra Mundial, y él respondió: no sé, pero sé que la Cuarta Guerra Mundial se va a pelear con palos y piedras. Algo parecido respondió cuando le preguntaron con qué herramientas se desarrollaría la web 3.0, y respondió: no sé, pero la web 4.0 se construirá con HTML y SQL. Obviamente esto Einstein nunca lo dijo, sino que lo saqué de este tweet. Lo cierto es que JavaScript quizás no sea el lenguaje ideal que nosotros elegiríamos para desarrollar en la web. Simplemente lo tenemos que usar porque no nos queda otra. Y si bien todos conocemos este meme, donde al parecer poco se puede decir acerca de las partes buenas de JavaScript, lo cierto es que con el transcurso del tiempo el lenguaje ha ido mejorando. Entonces, no sé si echarle la culpa 100% a JavaScript. Sí podemos mencionar que la web moderna requiere de muchísimos conocimientos y herramientas muy nuevas, como los transpiladores, bundlers, distintos frameworks, herramientas de linting, técnicas para el manejo de estado, componentes, tecnologías como Virtual DOM, o incluso nuevos pseudo lenguajes como JSX, que permiten mezclar código con HTML, incluso ahora estilos. Esto es algo que es enormemente más complejo de lo que la web era originalmente, donde uno podía crear un archivo .html y entre unos tags de script directamente escribir algo de JavaScript. Todas estas tecnologías, técnicas y librerías no son ofrecidas necesariamente por un solo framework, sino que son distintos proyectos que uno tiene que aprender por separado. Y no solamente aprenderlos por separado, sino que luego decidir cuáles son los que tienen más futuro y los que mejor encajan en el proyecto que estoy trabajando, y ver de cómo coordinarlos para que puedan trabajar armoniosamente entre sí. Pero esto introduce tempranamente en el proyecto cierta parálisis decisional, porque son muchas las librerías, muchos los frameworks, y la tasa de cambio a la cual evolucionan estos proyectos es bastante elevada en el mundo de JavaScript. Es por eso que traje un ejemplo de Stack Overflow, donde muestra el interés que tiene la comunidad por estos proyectos. En este caso es AngularJS, que luego fuera reemplazado por Angular, ambos desarrollados por Google, donde parece que ya están en decadencia los dos, y uno debe preguntarse si conviene o no aprenderlo, o si ya lo aprendió, si conviene seguir trabajando con esta tecnología o tiene que buscar nuevas herramientas que solucionen los problemas que estos frameworks ya venían solucionando. La cantidad de opciones, librerías y tecnologías disponibles puede llegar a ser abrumadora, y la complejidad del desarrollo de frontend ha alcanzado el punto tal de que puede ser intimidante. Cuando uno ya se vuelve prolífico en una de estas herramientas o conjunto de herramientas, las mismas cambian, lo cual termina siendo también frustrante. Este problema ha llegado a tal nivel que ya tiene su propio nombre y se conoce como la fatiga JavaScript. Si hacemos un paso hacia atrás para analizar cuál es el resultado que queremos obtener, quizás podamos ver que toda esta sobreingeniería no sea necesaria. No tengo pruebas, pero tampoco dudas de que el 90% de las páginas que están circulando por internet son simplemente documentos que tienen algo de texto, algunas imágenes, formularios y links a otros documentos. El 10% restante sí puede que sean aplicaciones como Spotify, Google Maps o Slack, que son altamente interactivas o en tiempo real, quizás tengan que funcionar de manera offline y manejen mucho estado del lado del cliente.
Ahora bien, ¿por qué alguien elegiría desarrollar con tecnologías web aplicaciones que son pensadas para ser nativas? Yo creo que es porque frente a la fragmentación que existe de distintos sistemas operativos y plataformas, el navegador funciona como una capa de sanidad frente a toda esa fragmentación. Otorga una API uniforme a distintos recursos de esos sistemas, como la cámara web, el micrófono, notificaciones nativas, etcétera, a la vez que la aplicación es fácilmente distribuible y está disponible simplemente accediendo a una página web. Aún así, yo creo que se puede ofrecer una experiencia que se sienta nativa a un sitio web. En este caso estoy comparando Spotify contra Basecamp y las diferencias es que uno se siente nativo a la web. Basecamp se comporta como una página cualquiera, a pesar de que está pensada para reproducir música y descubrir artistas, al igual que Spotify. Basecamp tiene links que se comportan como links nativos en la web, van hacia hacia otros documentos, otras partes de la aplicación, pero esos links son semánticos, descubribles, se pueden guardar como bookmarks y tengo cierta certeza de que no van a cambiar en el corto plazo. Los links de navegación de hacia atrás y adelante funcionan en el navegador y si eventualmente quisiera puedo ir seleccionando texto, copiando, pegando y obtener una versión imprimible de ese documento. Mientras que Spotify, algunas o todas de estas funcionalidades no están disponibles. Personalmente prefiero aquellas aplicaciones que se comportan de forma nativa en el entorno en el que están siendo utilizados. Por ejemplo, una página web, quiero que sea una página web y mi modelo mental para trabajar con una página web es tal que hay ciertas experiencias o tiempos de carga, forma de utilizarlas que yo ya aprendí y conozco y me siento seguro de usarlas. Por otro lado están las aplicaciones nativas que también tienen ciertas técnicas de uso y ciertos modelos mentales que los usuarios ya aprendieron para manejarlas. Últimamente los frameworks web de desarrollo, al tratar de competir con los frameworks nativos de cada plataforma, están alcanzando ciertos límites en cuanto a esa capacidad de ofrecer experiencias que se sienten nativas. Tal es así que las últimas tendencias en desarrollo web son un paso hacia técnicas que ya se utilizaban con anterioridad o bastante similares. Por ejemplo, servir y dibujar HTML en el backend para que una vez que llega al lado del cliente o del navegador ya pueda empezar a pintar una pantalla y el tiempo que el usuario está esperando hasta que la aplicación se vuelva interactiva es menor. Esa tecnología de renderizado hace que tengamos que tener templates organizados en formas de layouts y componentes, que es una forma de organización que ya usábamos en páginas web tradicionales. Otra de esas técnicas es utilizar GraphQL, que es una tecnología que intenta volver a ese paradigma de realizar consultas SQL antes de dibujar una pantalla. De esta forma se puede acceder a toda la información que necesitamos para mostrar en la interfaz con una sola consulta sin tener que realizar múltiples llamadas por la web a distintos endpoints, lo cual incrementa el tiempo que el usuario está esperando para obtener esos datos. También hay que mencionar que todas las herramientas, librerías y frameworks que utilizamos contribuyen a que la base de código crezca notablemente y sean varios megabytes de código que hay que descargar y ejecutar cada vez que visitamos una página o antes de que se pueda utilizar la aplicación por primera vez. Es por esto que una de las técnicas que se utiliza es dividir cada página para que tenga su pedazo de código que solamente esa página necesita y ejecutar ese módulo sin tener que descargar todos los módulos, templates y código de todas las posibles páginas que se pueda visitar en la aplicación. Otra cosa a mencionar es que las aplicaciones web modernas utilizan una arquitectura distribuida. Esto quiere decir que hay procesos que corren del lado del servidor
y aplicaciones o clientes que corren del lado del usuario, que pueden estar programadas en lenguajes distintos y necesitan sus propios tests, sus propios equipos, sus propias herramientas. Generalmente tienen sus tiempos de desarrollo y que pueden o no coincidir. Estos procesos separados se comunican mediante una API que generalmente se expone mediante recursos en formato JSON, y la idea es que esa API tenga cierta estabilidad, de forma tal de que no se rompa tan seguido los clientes que la consumen, entonces hay que versionarlas, y también tienen ciertas características de seguridad que hay que manejar y de la cantidad de datos que exponen, de forma tal de que no sea demasiado ni muy poco, y el cliente tiene que estar haciendo consultas permanentes para obtener la información que necesita y así mostrársela al usuario. Una arquitectura distribuida tiene ciertos desafíos, sobre todo también del lado de la coordinación. Para que sea realmente distribuida necesita que los procesos y los deployments se hagan en forma separada sin tener que depender el uno del otro. Si alguna vez tuvimos que recibir este mensaje donde un equipo nos pide que expongamos ciertos datos porque los necesitan para mostrar en una pantalla y el deployment tiene que ocurrir de forma simultánea, quiere decir que quizás estamos abusando de esta arquitectura distribuida, pero en realidad es como si fuera un monolito. Así como existe el código oloroso, no sé si esa es la traducción de esto, existe también arquitecturas que hacen ruido cuando empiezan a ocurrir esas cosas. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos es si vale la pena pagar el costo que tiene del desarrollar la API y el cliente para poder mostrar HTML al usuario, y si es que no hay una alternativa que sea directamente mostrar HTML al usuario sin tener que pasar por todas esas etapas, equipos, coordinación, tiempo, etc. Sucede que todos los proyectos, incluidos los de software, tienen un presupuesto de complejidad. Esto quiere decir de que los recursos son limitados y uno tiene que elegir cuáles son los aspectos del proyecto que son más importantes y a los cuales dedicarles más tiempo o más ingeniería o más energía. Si eso no se hace correctamente, uno puede estar malgastando esos recursos y incurriendo en sobreingeniería y complejidad accidental que no es relevante para el proyecto. Recordemos que todo proyecto, para ser útil, tiene que tener ciertas ventajas competitivas y esas son las más importantes en las cuales hay que enfocarse. Introducir una API para que sea consumida por un solo cliente y que este cliente tenga que encargarse de transformar esos datos en su representación para ser consumidos por el usuario tiene sus costos y complejidades que puede que no sean necesarios. Si en cambio presentamos HTML directamente desde el servidor, estamos encapsulando la lógica de la presentación junto con los datos en una sola respuesta que es sincrónica y mucho más directa para que sea consumida por el usuario final. El usuario va a interactuar con el navegador, que va a pasar a ser nuestro cliente, y ese navegador sabe renderizar la interfaz del usuario y mostrar qué acciones se pueden hacer de acuerdo a lo que el servidor haya enviado como datos más interfaz. Como dice el proverbio, todo lo viejo es nuevo de vuelta, o lo que fue volverá a ser, lo que se hizo se volverá a hacer, no hay nada nuevo bajo el sol. Y esto ya es algo que se venía haciendo hace más de 10 años, antes de que se introdujeran todos los frameworks novedosos de frontend para hacer aplicaciones dinámicas. Es conocido como HTOAS, que quiere decir Hypertext as the Engine of the Application State, y es justamente esto, encapsular en hipertexto como HTML todo el estado que queremos representar y junto con las acciones que el usuario puede efectuar sobre esos datos. El navegador no sabe nada de estos datos, simplemente muestra
y la representación de estos de acuerdo a lo que el servidor le envió, y de esta forma nos evitamos intermediarios. Pero ustedes dirán, y con razón, HTML no es un lenguaje de programación. ¿Cómo puedo hacer aplicaciones con eso? Sí, es cierto, no se pueden hacer aplicaciones, pero se le puede dar instrucciones al navegador sobre cómo demostrar ciertos datos y qué hacer cuando el usuario interactúa con esos datos. Por ejemplo, cuando ponemos un link, le estamos indicando al navegador que queremos que redireccione al usuario en caso de que haga clic, y todo eso sin tener que programar nada. Pero con el paso del tiempo, HTML se ha vuelto más y más expresivo y poderoso. Por ejemplo, ya existen validaciones inmediatas en los formularios, nuevos widgets que se van agregando. Por ejemplo, para seleccionar fechas ya no hace falta incluir JavaScript. Existen tags de video, las imágenes se pueden cargar de forma sincrónica y de acuerdo al tamaño de pantalla que está viendo el usuario, y así sucesivamente. Hay muchas mejoras que han ido ocurriendo con el paso del tiempo. Sin embargo, HTML carece de ciertas funcionalidades, y es por eso que les voy a presentar una de las herramientas que quería contarles, que es HTMX. X significa extensions para HTML, y esta librería se hace la pregunta de cómo debería ser HTML si se fuera a desarrollar hoy en día, y qué funcionalidades les está faltando para ser mucho más poderoso. Bueno, acá estamos viendo la página de HTMX, donde nos cuenta un poco la motivación de esta librería, que no es ser una librería más de JavaScript, sino que es extender HTML para que pueda hacer cosas que hasta el momento no puede hacer. Por ejemplo, sabemos que en HTML solamente se puede hacer clic en links y formularios para enviarlos, pero se podría tranquilamente hacer que HTML escuche a eventos como click o mouse enter o mouse over en, por ejemplo, un div, y que eso resulte en una acción, por ejemplo, enviar una petición AJAX que no sea simplemente un get o un post, sino que sea un put. Entonces elimina ciertas restricciones que tiene HTML y las mejora con ciertas funcionalidades sin tener que escribir JavaScript. La página está bastante buena, tiene ejemplos y referencias. A mí me llevó un par de horas aprendérmela. Este es un ejemplo de cómo se puede usar. Se puede incluir el script que inicializa este HTML extendido. Pesa 10 kilobytes y se puede incluir desde este tipo de servicios que hacen disponible cualquier paquete que esté en NPM y lo sirven a través de un CDN sin necesidad de utilizar NPM o un bundler o lo que sea. La última versión en este momento es la 1.6. Y acá hay un ejemplo de cómo se puede usar. Tenemos un botón y se le agrega un atributo, que en este caso le llama atributos directivas, que comienzan todos con hx- y luego la directiva. En este caso hace un post a esta URL cuando se haga clic en este botón, y el resultado de ese post quiero que reemplaces el HTML que tiene este botón. Uno de los ejemplos que me parece que está muy bueno mostrar es el de lazy loading o carga asíncrona, en el cual mientras está cargando la página ya hay una parte que fue enviada por el servidor que carga automáticamente, y luego otras partes que cargan de forma asíncrona. Esto fue hecho gracias a un disparador que en este caso se llama load, y indica cuando este elemento se inserte en el DOM. Cuando eso ocurra, le estamos diciendo que haga un get a esta URL, y mientras tanto
se va a poner activa un indicador con esta clase, que eso es manejado por HTMX, y esas clases, animaciones y transiciones se pueden manejar todos desde CSS que ya utilizamos y conocemos. Esta técnica me parece que está muy buena porque muchas veces tenemos páginas que son completamente cacheables, pero tienen esa porción dinámica que solamente varía de acuerdo al usuario que está logueado. Por ejemplo, cuando te saludan, hola Pepito, pero todo el resto de la página es genérica para todo el mundo. Entonces esas porciones se pueden cargar de forma asíncrona, o incluso pedazos de la aplicación que tarden más en cargarse, que sean más pesadas. Entonces rápidamente ya mostramos algo al usuario y ese gráfico o ese listado de resultados o lo que fuere se carga de forma asíncrona, pero la experiencia en su totalidad se siente mucho más rápida. HTMX es agnóstico del backend que utilicemos y está pensado para reutilizar el HTML que ya existe en nuestra aplicación sin necesidad de configurar nada extra. Ahí existe una aplicación o extensión para Django, que se llama Django-HTMX, y se instala con pip install Django HTMX, se lo agrega a install apps y se le agrega un middleware. Luego lo que podemos hacer es que en nuestra vista reutilizamos la misma vista para renderizar distintos tipos de templates. Entonces tenemos un template completo que se va a renderizar por defecto, y en el caso de que en el request llegue la variable HTMX, podemos solamente renderizar un pedacito de ese template, que es el que, por ejemplo, el usuario está interactuando. Tengo preparado un demo que usa Django HTMX, está basado en la aplicación que esta librería misma provee. Acá tengo la aplicación corriendo y tiene varios ejemplos. El primero es un formulario que se fija si el número es par o impar. En este caso tiene un estado inicial que está esperando interacción. Yo interactúo con el formulario y me da un resultado. Como ven, yo puedo seguir trabajando en la página, resaltando otras cosas, y solo se va a recargar el pedazo de HTML con el que estuve interactuando. Si vemos el código del template que estoy utilizando, consiste en un formulario y una sección de resultados, y estoy utilizando las directivas que le mostraba. Usamos el mismo CSRF token de Django, que se lo enviamos como header, hacemos un post a esta dirección y el resultado le decimos que reemplace lo que está dentro de la sección resultado. En la parte de la vista, bueno, primero que nada seguimos utilizando ya el código que siempre usamos, en este caso un formulario que solamente toma números, y en la vista estoy simulando un poco de tiempo de espera para que se pueda ver el tiempo de carga y alguna animación, y estoy validando el formulario y renderizando ese pedazo de vista que es simplemente esta parte, que es el resultado del formulario. Otra característica que está bueno mostrar de HTMX es todos los atributos que envía al backend y que pueden ser utilizados para customizar la respuesta que el servidor envía. Por ejemplo, qué acción se ejecutó, sobre qué elemento y un montón de atributos más. Y también se puede reaccionar a múltiples eventos, por ejemplo, cuando el usuario escribe en una caja de texto, y esto podría ir filtrando, por ejemplo, un listado de resultados acá abajo. Bueno, HTMX también soporta extensiones, tiene un vasto listado de plugins ya disponibles, por ejemplo, templates con el que se puede renderizar JSON, Morph DOM, que sirve para hacer mutación del
HTML en vez de simplemente reemplazarlo. Y el que estoy utilizando en el demo, que es Preload, este es un plugin que está muy bueno porque existe una propiedad en los links que es que los usuarios tardan aproximadamente 300 milisegundos entre que hacen mouse over y le hacen clic al link, y lo mismo ocurre con los botones, y todos esos milisegundos se pueden aprovechar para ir renderizando la página, ya enviando la petición al servidor. La forma en que se utiliza una extensión es: primero hay que cargarla como un script, y a HTMX le indicamos que queremos utilizar esa extensión en algún elemento, por ejemplo en este caso en el body, y luego ya tenemos disponible la directiva. Para este plugin se llama Preload, y le estamos diciendo que cuando se haga mouse over dentro de los links que están en esa navegación, inicie el pedido al servidor. A su vez también estamos utilizando esta propiedad de HTMX, HXBoost, que lo que hace es hacer un swap de la página que viene del servidor con la página que ya está cargada. De esa forma se hace un renderizado mucho más dinámico, y el usuario no experimenta lo que se llama la página en blanco entre carga y recarga. Acá espero que se pueda ver que ya haciendo el mouse over se está emitiendo el pedido al servidor, y luego cuando hago clic se carga inmediatamente. De todas formas, estoy mostrando una barra de carga, y esa barra de carga es para que el usuario siga interesado en el sitio, vea un progreso que se está haciendo, y para eso estoy mostrando una progress bar con un plugin. Esto es para demostrarles lo simple que es configurar HTMX. Esto es un poco de JavaScript que estoy escribiendo, y esto simula una barra de progreso que se va aumentando y hace que el usuario tenga algo que ver mientras la página se carga. Por último, una librería que me parece que está buena a mostrar es Django Unicorn, que también compite con Django HTMX en esto de hacer pedacitos de la página interactivos sin tener que recargar toda la página. Y esto lo hace también reutilizando todo el stack de Django, dándole directivas, en este caso que se llaman Unicorn, dos puntos algo. Y lo interesante que realiza esta librería es que el swap se hace con Morphdom, esa librería que les comenté, que hace una mutación inteligente del HTML que ya está en la página versus el que viene desde el backend. Si bien solo vimos la punta del iceberg de las cosas que se pueden hacer con Django HTMX, espero que se lleven una idea sobre alternativas a las arquitecturas modernas de aplicaciones web que resulten más simples y menos costosas, con menor complejidad accidental para mantenerlas y desarrollarlas con más velocidad. Todas estas ideas, y con muchos links a distintos recursos, están desarrolladas en un blog post que lo pueden leer en mi página, que es hernantez.github.io. También me pueden hacer preguntas en Twitter, mi usuario es hernantez. Eso fue todo, muchas gracias por escucharme y estoy atento a las preguntas que me quieran hacer.